Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como sabéis, hace tiempo que vengo diciendo que quiero hacer un vídeo sobre tips sobre alimentación y manipulación de serpientes baby. A la hora de alimentar serpientes que no quieren comer, ¿cómo tenemos que hacerlo? Yo creo que la mayoría de nosotros nos estamos encontrando con situaciones así y muchas veces llegamos a la desesperación porque vemos que nuestro animal no come y bueno, y al final vemos que se puede morir. Pues en este vídeo voy a hacer una lista bastante grande de truquitos, por así llamarlos, para que nuestro animal siga adelante. Esperaos un segundo y vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Deciros que iréis viendo que voy mirando porque tengo una chuleta hecha. Ya sabéis que últimamente lo hago todo de tirón, no miro nada. Al final son muchos vídeos los que grabas y más o menos, entre comillas, tienes un poco más de soltura que cuando empezamos, ¿no? Pero en este caso quiero tenerlo todo apuntado porque son muchas las informaciones que yo he ido, a cabo del tiempo, bajo mi experiencia y bajo la de muchas personas que me parecen interesantes cosas que han dicho a la hora de alimentar animales que no quieren comer. Y no me quiero dejar nada y por eso me iréis viendo que voy mirando. No me digáis, ¿es que estás leyendo? Sí, estoy leyendo porque necesito no olvidarme de nada porque es muchísima información, ¿vale? Vamos a titular esto como tips alimentación y manipulación porque tenemos que hacer una parte de manipulación de animales que ya han comido o para que no nos muerdan, ¿vale? O sea, quedaros a ver el vídeo que la verdad que yo creo que va a ayudar bastante, va a ser un vídeo bastante entretenido e interesante, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, el animal cuando llegue a nuestra casa, es dejarlo tranquilo. Digamos que necesitamos dejarle que se desestrese, que se habitúe a su nuevo sitio, a su nuevo compartimento y que esté tranquilo. Segunda opción, sí, o como queramos llamarla, que todas las condiciones climáticas que necesita ese animal, digamos temperatura, humedad, todo esté en ese recipiente. Es mucho mejor tenerlos a lo mejor en un tupper pequeño durante el primer tiempo de crecimiento, mejor que en un terrario ya hecho muy decorado y muy bonito, porque ahí no vamos a poder controlar al animal y animales muy pequeños se van a estresar. Ese es el primer punto, ¿vale? Luego, en alimentación, vamos a hacer primero alimentación de animales muertos, ¿vale? De ratones que las habremos comprado congelados y habrá que descongelarlos. La descongelación se tiene que hacer perfecta, no podemos dar a los animales un animal, digamos un ratón que está por dentro todavía congelado por las prisas, sino dejarlos descongelar tranquilamente las horas que necesite. Podéis meterlos en agua caliente, todo eso para intentar acelerar esa descongelación. Aparte, el meterlos en agua caliente también es bueno porque luego ellas cuando notan el calor, ellas son capaces de notar el calor y les puede llamar mucho más la atención. Esto son cosas que ahora lo intentaremos pues desglosar e intentaremos explicarlo bien. A ver, más cosas que quiero decir. Vale, una vez que estén descongelados, podemos hacer, hay animales, por ejemplo la opal mía, directamente descongelado a temperatura ambiente. Cojo con las pinzas y se lo doy y no hay ningún problema. Mover la presa delante de su hocico, ¿vale? Para estimular el hecho de que ella vea a eso como una presa y la vea como caza. El hecho de movérsela por delante, eso hará que el animal, digamos, se fije en ella para comérsela. Más cosas. Podemos coger, nunca meter el animal en el microondas para calentarlo, para que esté caliente, eso nunca lo hagáis, ¿vale? Podéis hacerlo con un secador, lo secáis, ponéis el secador que en aire caliente, entonces cogerá temperatura el ratón y ella se pensará que está recién sacrificado o que el animal está vivo y entonces le llamará más la atención cuando empecéis a tener problemas de alimentación. El secador, agua caliente, todo eso es bueno, ¿vale? Microondas nunca lo hagáis. Más cosas. Vamos a empezando con lo más básico y lo menos traumático tanto para nosotros porque ahora después al final diré cosas que pueden ser un poco duras para hacer y a lo mejor hay gente que no sea capaz, ¿vale?
siguiente paso sería cortar un poco el animal para que huela más el ratón, para que, digamos, haya un poco de sangre y la serpiente les pueda llamar más la atención, ¿vale? Eso ya es un poco ya más brusco. Antes de eso podemos usar el tema del aceite de atún. El atún, si untamos el ratón con unas gotas de atún, hacemos que esa presa huela más y puede que nuestra serpiente le haga mucho más la atención con ese olor, ¿vale? Más cosas sobre esto. A ver, voy intentando hacer cosas de memoria y luego cosas que tengo ahí apuntadas. Hay especies, por ejemplo, vamos a poner a Regius, que digamos que son un poco delicadas. Y a lo mejor no te comen ratón, pero por ejemplo el ratón de Benin sí que lo comen, o las ratas sí la comen, ¿vale? Con esto quiero decir que muchas veces podemos hacer es cambiar la presa que le estamos dando, siempre y cuando sea el tamaño que necesite nuestra serpiente en este caso. Pues por ejemplo el ratón de Benin yo sé que tiene un olor diferente y hay animales que le llaman muchísimo la atención y se lo comen mucho mejor, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner ese ejemplo también. Más cosas. Usaremos el tema de el darle la alimentación forzada, pues eso sería lo último que tendríamos que hacer siempre. Antes de eso, por ejemplo, si no nos funciona nada de lo que estamos hablando, los creadores lo que suelen hacer es coger esto ya cosas ya un poco traumáticas para nosotros, a lo mejor cortar pues la cola de una rata y metérsela en la boca y ella que la ingiera, ¿vale? La cola de una rata, de un ratón, todo eso hace que estimulemos el apetito de ella y sea más fácil, digamos, de meter un trozo de cola de rata que es recta, es fácil de meter, o de un ratón chiquitito a una serpiente es bastante, pues como digo, fácil de que ella se lo coma. En cambio, dar una presa metida e ir embuchando con pinzas o como tengamos que hacerlo, la verdad que es mucho más difícil. O sea que la cola de rata o de ratón, esa es una opción muy muy buena, ¿vale? Otra opción que también es bastante interesante, que yo la que estoy haciendo, es coger y ponerle la presa, si no la coge con la pinza, con el movimiento, pues dejársela por la noche, tarde-noche, y seguramente donde tenga la cueva, en el principio de la cueva, donde ella esté metida, que la esté oliendo todo el rato, pues eso también hace que el animal, que a lo mejor, casi siempre, cuando esté ya tranquila en la oscuridad o semi-oscuridad, que la cace y entonces se lo coma, ¿vale? Muchas veces hay animales que el simple hecho de que haya alguien observando el movimiento, ya no comen. Eso puede pasar también. Más cosas que puedo explicar. A ver, el tema de no sobrealimentar los animales. Claro, estamos hablando de animales que no están comiendo y nos está costando, pero también es verdad que una vez que ya arranquen, tampoco sobrealimentar, sobre todo, por ejemplo, en Regius y animales así, que son luego delicados, si los sobrealimentamos, lo que hacemos es que ellos hagan una parada, que es una parada que hacen ellas de alimentación, y luego nos va a costar muchísimo volver a arrancar a que vuelvan a comer. Por ejemplo, el tema de butatas, Lampropeltis y todo esto son mucho más fáciles. Una vez que arrancan a comer, es muy difícil que luego se salten una toma. Puede saltarse alguna toma por tema de temperatura, porque en animales te muda. El tema de mudas también, antes de mudar muchas veces hay animales que no comen, otros que sí, ¿vale? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos. Voy a pasar de página. Un segundo. Lo hago natural, ¿vale? No, es que tampoco hay mucho que aparentar aquí. Ya nos conocemos todos, ¿vale? No voy a ni a cortar, O sea, suscribiros, ¿vale? Mientras que voy pasando de página, os suscribís y así hacemos que esto sea guapo. Vale, moverla, esto es lo que yo he dicho, mover la pesa. Luego el tema de la manipulación, ¿vale? Ah, bueno, antes de eso, esto es que yo voy leyendo, voy pensando. Por ejemplo, en el tupper donde vayáis a darle,
es interesante sacar al animal del tupper donde está. Pero claro, si es un animal que no está comiendo, yo por ejemplo, las serpientes que le estoy dando de comer ahora, la que no come, no la saco del tupper, si no sería mucho más traumático sacarla de ese tupper, ponerlo en otro, ya le cuesta, pues imaginaros si lo meto en otro. Una serpiente que come bien, como puede ser la opal, esta que hay aquí abajo, ¿vale? La grande, esa la saco de ese terrario para que no asocie cada vez que abro yo la puerta sea comida. Porque entonces luego muchas veces lo que pasa es que se nos tiran cuando queremos abrirle, pues queremos tocarla, le abrimos el terrario y lo que hacen es que se nos tiran pensando que les vamos a dar de comer porque las hemos acostumbrado a cada vez que abrimos ese terrario les estamos dando de comer. Pues eso es algo importante, ¿vale? Cuando ya arranquen a comer, acordaros de sacarlas del terrario, siempre y cuando no sean ejemplares. Ya estamos hablando de a lo mejor una reticulada que pesa muchísimos kilos y no la vas a estar sacando y los metros y lo peligrosa que pueden ser. No la vas a estar sacando del terrario, pues ya se lo das dentro. Pero Lampropeltis, gutatas, pitones bola, todas este tipo de serpientes se sacan del terrario y se alimentan en un tupper aparte. Para eso, para que no asocien que abrir el terrario es echarles de comer, ¿vale? Vale, seguimos. Para cuando sacamos los animales, coger ganchos, los animales dentro de los terrarios, no todos, ¿vale? Pero casi todos son territoriales, agresivos, llamarlos como queráis, más bien territoriales, no es agresivo, porque si fuera agresivo, una vez que lo sacas, seguiría siendo agresivo, ¿vale? Pues sería territorial. Sacarlo con ganchos y una vez que lo sacáis de ahí, con ganchos, luego con un gancho normal, luego podéis manipularla seguramente siempre sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si los animales son muy agresivos, que muerden o son chiquititas y no tenéis ganas que os muerdan, a mí por ejemplo no me gusta que me esté mordiendo la serpiente, ¿vale? Pues yo lo que hago pues es ponerme unos guantes o ponerme cualquier cosa de protección en las manos para evitar que me estén mordiendo y tampoco es necesario, no hay que demostrar a nadie de que no pasa nada que nos muerdan. A mí verdaderamente, pues como os digo, si me muerden me han mordido, pero si puedo evitarlo lo evito, o sea, poner los guantes, ¿vale? Pues nada, con esto más o menos tenemos lo que sería los tips. Una vez que todo esto, aparte, bueno, hemos hecho la manipulación también, que también es interesante, pero sobre todo, si vemos que el animal no nos come, nos quedará la última opción, que sería de embuchar. Para embuchar se puede dar la presa, si el animal es pequeño, se tendrán que coger pinkies muy pequeños, digamos de recién destetados, que tengan un día, 2 días, algo muy minúsculo, que no haya mamado mucho, porque si no, como sabéis, crece muy rápido el pinky. En una semana ya crece bastante, coge bastante peso. Lo que necesitamos es un animal que esté lo más chiquitito pequeño y metérselo a ella. Si no tenemos la posibilidad de hacerlo tan pequeño, pues habría que trocearlo e ir metiéndoselo poco a poco con pinzas. Y ya no este tipo de pinza, mira, fijaos. Yo puedo usar las pinzas estas para quitarse las cejas, ¿no? Las mujeres o los hombres ahora, todo el mundo se quita las cejas. Pues la pinza esta, pues con esta pinza lo que iremos haciendo es pues abrir la boca, ir metiéndolo poco a poco, iremos metiéndola con mucha tranquilidad. Es complicado y iremos metiendo, iremos empujando. Una vez que ya está casi metida la presa, entera metida la presa, luego se irá moviendo el animal, lo vas moviendo, ¿vale? Lo vas bajando la presa hasta con el dedo, con el pulgar, poco a poco, le puedes ir bajando la presa y en un segundo la presa ya a lo mejor se te ha movido 5 centímetros, ya está dentro. Haces que mueva un poco el animal, la dejas, ella se mueve, se va retorciendo y se la va llevando, pues digamos, al estómago, ¿vale? Y esa sería la manera. Hasta llegar ahí, pues intentar no hacerlo. Yo ya lo he hecho porque he tenido que hacerlo, porque no me quedaba otra. Tampoco vamos a perder animales por no hacer eso, sino al final estamos dejando morir al animal por no hacer algo que a lo mejor podemos hacerle daño, pero es que de la otra manera seguro que se te va a morir. Yo creo que más o menos aquí tenemos una guía bastante completa en el tema de manipulación y de animales que no quieren comer, muchos trucos. Si me acuerdo de alguno más, que seguramente
que me habré dejado, pues los iré escribiendo y lo iréis viendo que pues mientras que hablo lo voy escribiendo y lo voy dejando. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que sea súper útil para todos. Nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós y suscríbete, sobre todo suscríbete, adiós.